¿Cómo están? Como siempre es un gusto volverlos a saludar. Espero que estén bien, que estén sobrellevando esta situación que sigue siendo bastante difícil para muchos guatemaltecos, sobre todo para aquellos que han perdido su trabajo, para aquellos que están en la economía informal. Mucha gente realmente la está pasando muy mal y ojalá pues ustedes no estén en ese grupo de ciudadanos que realmente, repito, la están viendo complicada. Bienvenidos, vamos a platicar hoy de los temas que están pendientes de nuestra cuarta unidad, de nuestro cuarto módulo. Algunos va a ser realmente un refuerzo, un repaso, porque los platicamos en su momento en el salón. Este cuarto módulo pues trata acerca de las fuentes de información que se practican en nuestro país, de esas fuentes reales que los periodistas a diario están consultando, acuden para obtener información. Vamos a hablar de esa cuenta entonces, de las fuentes políticas, que básicamente se componen de dos, diríamos, el organismo ejecutivo y el legislativo. Vamos a platicar de la fuente judicial, que es los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia. Y quizá muy generalmente, a grandes rasgos, vamos a platicar acerca de otro tipo de fuentes, como las culturales, deportivas, religiosas, económicas, y están también las fuentes consideradas como, si no son fuentes principales, son aquellas fuentes que en algún momento generan información, como la Contraloría General de Cuentas, como la Corte de Constitucionalidad, el mismo Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, entre otras. En la realidad, los periodistas le llaman a estas fuentes volantes. Incluso en esta categoría entra la Policía Nacional Civil, los cuerpos de bomberos, tratándose de nota roja. Antes de hablar de esos temas de los cuales les he hecho una introducción, yo quiero que tratemos siempre de hacer conciencia, ¿no?, acerca de lo que está pasando y cómo se está abordando a nivel de información, a nivel de la prensa, los temas que tienen que ver con esta pandemia. Y les cuento, yo participé hace un par de días en un curso virtual acerca de las prevenciones que los periodistas deben tomar al cubrir este tipo de pandemias en este caso. Y me pareció importante cierta información que ahí se compartió y que pues capté cierto material que les quiero compartir. Vean qué importante. Primero dice, hay que darse tiempo para pensar y no hay que compartir de inmediato cualquier información, ¿verdad? Esto también va relacionado con las noticias falsas, con las famosas fake news que ya abordamos ampliamente en nuestra tercera unidad. ¿Te causó un fuerte impacto emocional? La noticia falsa provoca habitualmente adhesión o rechazo al instante, ¿no? Por eso hay que tener cuidado cuando de corroborar, de comprobar la información se trata. ¿Te confirma alguna idea previa? La noticia falsa suele trabajar sobre una base de presupuestos o sobreentendidos sin base cierta. Investiga, hay que chequear con varias fuentes. Recuerdan el famoso checking, ¿no?, que tenemos que hacer, la comparación que tenemos que hacer para establecer realmente la veracidad de la información. Nos invita a creer en su contenido o por el contrario busca demostrar por qué desconfiar. Es una noticia falsa, o mejor dicho, una noticia falsa regularmente no tiene citas textuales, no tiene referencias a documentos oficiales o enlaces y su base es muy débil, no hay un sustento, ¿sí?, no hay un soporte, ¿verdad?, en esa noticia, alguien que respalde esa información. Hay que tener cuidado porque escuchaba yo en este webinario, ¿no?, que así se le llama cuando es en línea, y aprendí también, como muchos hemos aprendido este nuevo término. Estamos también ante una infodemia, ¿no? De un lado está la pandemia, pero del otro lado, hablando de periodismo específicamente, estamos frente a una infodemia. Y bueno, ¿cuál puede ser una vacuna o cómo nosotros evitar caer justamente en esa infodemia? Este virus, la COVID-19, es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es una epidemia, es una pandemia mundial que se ha propagado rápidamente por
por todo el mundo, con consecuencias, pues ya lo vimos, económicas, sociales y de otra índole, ¿no? Los medios de comunicación entonces desempeñan un papel clave en informar a la población de forma clara, comprensible y en promover comportamientos para que las personas puedan proteger su salud y las de sus comunidades. Tenemos que tener cuidado con la información que estamos diseminando, ¿no? Porque podemos caer en las famosas noticias falsas o en la desinformación. Los medios de comunicación también debiesen procurar reducir los rumores y justificar la información, porque eso no ayuda, eso no permite que la gente esté emocionalmente bien. Al contrario, podemos caer en generar miedo, en generar pánico, que va a crear un problema más a la población. Además, los periodistas y medios de comunicación, ¿verdad?, pueden contribuir, en cambio, a comportamientos que ayuden justamente a que se propague o a que ya no se siga propagando la enfermedad, y por ende que los servicios de salud no se vean saturados como en algún momento está pasando o podría llegar a pasar. Si ustedes en algún momento estuvieran del otro lado, ¿sí?, si son de los que tienen que proporcionar información, supongamos que trabajan en instituciones como el Ministerio de Salud o la misma Presidencia de la República y tienen que proporcionar información, hay algunos aspectos acá que hay que tomar en cuenta y me parecieron importantes. Debemos utilizar fuentes oficiales y calificadas, citar y reproducir información sobre la prevención y evolución de la pandemia basándose únicamente en datos oficiales confiables, ¿verdad? Aquí está lo que les decía, ¿no? Si están del otro lado, promover una vocería unificada, ¿verdad? Acudir a referentes y a prensa calificada en temas de ciencia, salud y derechos para favorecer la difusión de mensajes, evitando la alarma, los prejuicios y el estigma. Unificar mensajes para una mejor adhesión a las recomendaciones de prevención, reconocimiento de síntomas y acceso a servicios de salud. Crear alianzas y redes de difusión para llegar a todas las comunidades, atendiendo especialmente a las más vulnerables con escaso acceso a medios tradicionales y o digitales. Crear y difundir un repositorio digital. Un repositorio es como un archivo, ¿verdad?, en otras palabras, para facilitar el acceso tanto a colegas como a usuarios a datos, recomendaciones y mejores prácticas para prevenir y guiar esta famosa COVID-19. Y por último, considerar contenidos en lenguas, dice acá, pero recordemos que en nuestro país no son lenguas, son idiomas y formatos que atiendan a la diversidad cultural y a personas con discapacidades físicas. Así que, repito, a mí me pareció importante esta información y pues quise compartirla con ustedes, ¿no? Porque se relaciona con lo que hemos venido platicando en estos últimos días en nuestro curso, sobre todo con las noticias falsas, con la desinformación, con los datos, con el chequeo de datos, ¿verdad? Así que repito, eso me pareció importante. Bueno, hablando acerca de las fuentes de información que se practican en nuestro país, que son los temas centrales de esta cuarta unidad, vamos a comenzar diciendo que ustedes, al momento de estar en la práctica del periodismo, tienen que tomar en cuenta algunos aspectos cuando ya los manden a cubrir algunas fuentes específicas. Comencemos por las fuentes políticas y acá vamos a iniciar con el famoso Congreso de la República. Si a mí como periodista me mandan a cubrir el Congreso de la República, ¿qué es lo primero o de las primeras cosas que yo debo hacer? Bueno, primero, y eso lo platicamos también en el salón, debo conocer la institución, cómo se integra, cuál es su función principal, ¿sí? Y para eso, pues puedo acudir a una fuente documental que es la Ley Orgánica del Congreso de la República y su reglamento, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso. Ahí voy a encontrar, pues, la norma, ¿no?, que rige el actuar justamente de esta fuente, que es la fuente del organismo legislativo. Algunos aspectos importantes ahí, bueno, primero tomar en cuenta que actualmente son 160, ¿no? 160 diputados, ¿no? ¿Cómo se eligen esos diputados, ¿no? ¿Cuáles son los distritos? Potencialmente allí nosotros tenemos 160 fuentes de información. Por supuesto, no todos los diputados hablan, ¿verdad? A algunos no les gusta hablar,
algunos les gusta hablar e incluso hablan más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles yo tengo que tener presentes siempre, en todo momento. Otro aspecto es las comisiones de trabajo, que es como se integra el organismo legislativo. Saber qué tipo de comisiones hay, cuántas comisiones son, cuáles son las más importantes. Ahí vamos a encontrar entre esas más importantes a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. ¿Por qué es importante esa comisión? Bueno, entre otras cosas porque por esa comisión pasan temas como los préstamos que tiene que aprobar el Congreso de la República. Ellos dictaminan acerca de esas iniciativas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con plata, ¿no? Con el tema financiero y el famoso presupuesto del Estado, presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Es esta comisión la que dictamina, ¿sí?, sobre el proyecto de ley del presupuesto del Estado que se aprueba anualmente, ¿sí? Antes del último día de noviembre tiene que quedar aprobado. Si no se suele aprobar, pues tiene que regir el del año anterior, y eso crea un poco de dificultades a los gobiernos, porque luego tienen que estar haciendo ajustes que muchas veces pues no es lo más conveniente. Así que pues eso es un poco acerca de esta fuente, el Congreso de la República. Y luego pues van a encontrar ustedes que pues está la junta directiva, ¿no?, compuesta por el presidente, están los secretarios, están las vocalías, ¿no? ¿Cuál es la función de la presidencia de la República? ¿Cuál es la función del resto de integrantes de la junta directiva? ¿Verdad? ¿Cuál es el periodo, de cuándo a cuándo, el periodo de sesiones ordinarias, cuándo son sesiones extraordinarias, en fin, todos esos detalles. Vean, esta fuente realmente, el Congreso de la República, es una fuente muy bonita para trabajarla, para cubrirla, pero sí requiere del periodista mucha preparación, mucho conocimiento del eje y maneje de esa fuente. Aparte porque ahí también se mueven otros intereses políticos. ¿Por qué se llama también Parlamento Nacional? ¿Por qué se le dice al Congreso de la República el Parlamento Nacional? Bueno, ¿de dónde viene la palabra parlamento, ¿no? De parlar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo que debiese ocurrir, ¿verdad?, por supuesto con educación, con lectura, es una discusión a alto nivel de los temas políticos, ¿no?, que se discutan en bien, o eso sería lo ideal, en bien de pues el beneficio del país y especialmente de los más necesitados. Por eso pues en el hemiciclo se arman esas discusiones, ¿verdad? Insisto, debieran ser de altura, pero muchas veces o en los últimos tiempos eso pues no lo vemos, y al contrario vemos ahí peleas, discusiones absurdas, en fin. Pues eso es a grandes rasgos lo que es el Congreso de la República como una de las fuentes políticas principales que se cubren. Tenemos también la fuente del organismo ejecutivo. ¿Y por qué pongo acá la imagen del Palacio Nacional? Ya platicamos en el salón acerca de que hace unos años, hace unos 15, 20 años, allí en el Palacio Nacional estaban todos los ministerios, estaban todas las secretarías de Estado, y entonces allí se concentraba todo el poder del organismo ejecutivo. Claro, eran menos ministerios, eran menos secretarías. En el gobierno del expresidente Álvaro Arzú se dio una situación muy particular, y es que con el objetivo, según se informó en ese tiempo, de convertir el Palacio Nacional en un museo, ¿verdad?, y porque ya no cabían ahí las oficinas de las entidades de gobierno, bueno, se desocupó el Palacio Nacional de la Cultura y muchos ministerios tuvieron que salir de ese recinto. Hablemos del Ministerio de Educación, que se fue a la Avenida Reforma, hablemos del Ministerio de Salud, que se fue a la Zona 11, el Ministerio de Gobernación, que también tuvo que salir de ese lugar, en fin. Se desconcentró, digamos, la información, pero también sucedió algo bien particular, que al sacar de ahí los ministerios, prácticamente ya no existió y ya no existe en la actualidad un lugar
¿verdad?, donde se concentre todo el organismo ejecutivo, a diferencia del Congreso de la República, que en ese lugar, en ese edificio, se encuentran todos los diputados y ahí están todas las comisiones de trabajo, salvo los edificios alrededor que alquilan porque igual no se dan abasto. Pero en el organismo ejecutivo, repito, se desconcentró, quedando solo algunas oficinas del Ministerio de Cultura y Deportes ahí dentro del Palacio Nacional. ¿Qué es el organismo ejecutivo? ¿Cuál es su función? Bueno, la palabra lo dice, ejecutar. Ejecutivo, ejecutar. ¿Y qué ejecuta? Las políticas, las acciones de Estado que debiesen contribuir al desarrollo integral del país, ¿verdad? Por eso lo integran los ministerios de educación, de salud, de gobernación, porque son estos ministerios, son las secretarías de Estado las que ejecutan, básicamente los ministerios que ejecutan esa política de desarrollo, ¿verdad? Y que tiene relación también con el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, ¿no? El presupuesto de un Estado es clave, es fundamental, es un instrumento político, ¿verdad?, que va a decidir el rumbo muchas veces de el desarrollo, y debiese ser desarrollo integral de un país. Bueno, entonces está compuesto por los ministerios, ¿verdad? Los ministerios de Estado. En la actualidad, si no estoy mal, son alrededor de 13 ministerios de Estado. Están también las secretarías, ¿verdad? Básicamente, pues son ellos los que integran el organismo ejecutivo. ¿Quiénes son los que generan más información en el organismo ejecutivo? Bueno, obviamente, también está el presidente de la República, la vicepresidencia de la República, ¿verdad? Ellos encabezan la lista de personas, de funcionarios ahí en el Ejecutivo que generan más información. Y en la actualidad, pues no se diga, ya ven que el presidente de la República es el que lleva la voz cantante, o al menos ha sido la constante en días anteriores, ¿verdad?, acerca de esta situación que estamos viviendo. Luego está el vicepresidente de la República. Recordemos que cuando el presidente de la República, por ejemplo, sale del país, quien se queda al mando, quien se queda a cargo, es el vicepresidente de la República. Eso está establecido por ley, ¿verdad?, y así tiene que darse. Es importante también acá conocer la ley del organismo ejecutivo y su reglamento, ¿verdad?, para conocer las funciones que tiene este organismo. Entonces decíamos, ¿quiénes generan más información? El presidente, el vicepresidente de la República, los ministerios están en su orden, diría yo, el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Ahí entra parte de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Está también el Ministerio de Educación, que es uno de los ministerios más grandes, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Yo diría que son los tres ministerios que generan más información, ¿verdad? Y ya sabemos, gobernación por la inseguridad, educación por el tema educativo, ¿verdad?, sobre todo a inicios de año, y por los problemas que tenemos en cuanto a la educación pública, y el Ministerio de Salud también, ¿verdad?, por la precariedad en el sistema de salud pública, etcétera, ¿verdad? Y luego pues están otros ministerios, energía y minas, desarrollo social, entre otros, ¿verdad?, que generan información, pero no tanto, ¿verdad?, no es tan constante como los que ya mencionamos. Y después vamos a encontrar a otro ministerio que es importantísimo. Bueno, pues realmente no es un ministerio, es otro organismo del Estado, ¿verdad? ¿Cuál es este organismo? El organismo judicial. Recordemos, organismo legislativo, Congreso de la República; organismo ejecutivo, ¿verdad?, los ministerios de Estado y las secretarías; y el organismo judicial, acá encontramos a los tribunales de justicia, ¿verdad?, encontramos a la misma Corte Suprema de Justicia, que está integrada por su directiva, ¿verdad?, en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que son como la máxima autoridad, ¿verdad? Entonces acá hay que tomar en cuenta que está en el organismo judicial como tal, y también la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Cuál es su función de este organismo? Bueno, impartir, o tratar al menos de impartir justicia, ¿verdad? ¿Quiénes imparten justicia? Los jueces, ¿verdad? Ellos son los encargados de impartir justicia.
hay un aspecto importante que el periodista debe tomar en cuenta, sobre todo cuando cubre la famosa nota roja. Muchas veces queremos llevarnos la de policías, de fiscales y hasta de jueces, y eso no está bien, ¿verdad? El periodista, como en su momento dijo Gabriel García Márquez, debe limitarse a lo que es, ¿verdad? Es simplemente un periodista y su función toda la vida tiene que ser informar, no ir más allá, ¿verdad? Porque muchas veces ese es el problema, sobre todo en nuestro país, ¿verdad? Que se extralimita el periodista de sus funciones y muchas veces se mete en algunos problemas. Entonces, acá en el organismo judicial es donde se imparte justicia, ¿verdad? Esa es su función principal. ¿Qué tiene que hacer el periodista? Bueno, igual, conocer su ley orgánica, conocer su reglamento, las funciones, ¿verdad?, que le manda la Constitución Política de la República primero y luego su ley orgánica, ¿verdad? ¿Cómo está integrado el organismo judicial? Bueno, ya les expliqué, ya les conté. Están los magistrados, ¿verdad?, a la Corte Suprema de Justicia. Si no estoy mal, también son 13 magistrados, ¿verdad?, los que integran la Corte Suprema de Justicia. Luego están las salas de apelaciones, ¿verdad? Pues ahí también encontramos a los integrantes, ¿verdad?, de las salas de apelaciones, a los magistrados que integran las salas de apelaciones, y también están después los jueces, ¿verdad?, jueces de primera instancia, segunda instancia, etcétera, ¿verdad?, que son ya los encargados de impartir justicia. Esa fuente del organismo judicial es una fuente que muchas veces en la realidad se le tiene un poco de, pues no temor, sino que recelo, ¿no? O sea, cuando los periodistas en el ejercicio, sobre todo cuando se inicia, pues no quieren ir a esa fuente, ¿no? Prefieren foguearse, hablando en términos prácticos, en otro tipo de fuentes como la fuente volante o la nota roja, o el ejecutivo o el legislativo, para luego ir a el organismo judicial. Es una fuente compleja, ¿verdad? Tiene su particularidad, hay que saberla trabajar, y al igual que las otras fuentes, esta también exige, creo yo, pues mucho conocimiento de parte del periodista, ¿verdad?, de cómo funciona. Hay que saber mucho de la parte legal, ¿verdad? El documento justamente que yo ya les compartí les explica acerca de cómo funciona el organismo judicial, cómo el periodista tiene que adaptarse, qué tiene que conocer para cubrir esa fuente, ¿verdad? Hay que conocer de temas jurídicos como el Código Penal, el Código Procesal Penal, ¿verdad? Cómo se desarrolla un juicio, ¿verdad? Un juicio oral, como son ahora, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos o las partes procesales que participan en un juicio? ¿Cuál es la función del juez? ¿Cuál es la función de las partes, verdad? Y todo ese entramado, ¿verdad?, que se da allí en el organismo judicial, las fases del juicio, ¿verdad? Primera audiencia, etcétera, hasta llegar a la sentencia. Todos esos detalles los tiene que conocer el periodista, ¿verdad? Y algo importante, por el tipo de temas que ahí se trabajan, hay que también aplicar mucho la ética periodística, porque si vamos a cubrir una sentencia donde estén involucrados, por ejemplo, menores de edad, ¿verdad?, hay que tener cuidado con información sensible, porque muchas veces también podemos caer en algo indebido en la forma como vamos a informar, ¿verdad?, en cuanto a esos temas. Así que es importantísima esta fuente, ¿verdad?, el organismo judicial, los tribunales de justicia, los jueces, ¿verdad?, todo lo que ahí se desarrolla. Yo les invito a que estudien en conciencia ese documento PDF que les compartí acerca de periodismo judicial, que justamente se desarrolló en un curso que se dio a periodistas, ¿verdad? Ahí se elaboró ese material que me parece sumamente valioso y que afortunadamente pues lo tenemos en PDF y se los podemos compartir en esa modalidad. Y bueno, por último, hay otro tipo de fuentes, como les decía, ¿verdad? Las fuentes deportivas, ¿verdad? No vamos a profundizar mucho en eso porque pues ya ustedes tendrán una idea de cuáles son las fuentes deportivas, ¿verdad? Los tipos de deportes. Si tenemos que tomar pues una fuente como principal, pues diríamos que es la
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, y luego ya pues están las ramas deportivas, si es el fútbol, la Liga Nacional, Primera División, Segunda División, etcétera, ¿verdad? Las fuentes religiosas, ¿verdad? Que no abarcan grandes espacios en los medios de comunicación, salvo algunos medios que son eminentemente religiosos, tanto católicos, evangélicos y de otras denominaciones religiosas, ¿verdad? Y tienen su tiempo en el año. Por ejemplo, un medio que sea católico, pues en Semana Santa seguramente será pues su auge, ¿verdad? Donde tiene mucha cobertura, donde tiene mucha actividad, y así. Por último, las fuentes económicas y financieras, ¿verdad? Esta fuente económica y financiera requiere del periodista mucha preparación, ¿verdad? También no es que sea una fuente fácil, de hecho son pocos los periodistas que se especializan en el tema económico, porque acá también hay que conocer acerca de temas financieros, acerca de exportaciones, importaciones, tipo de cambio, etcétera. Todos esos temas, ¿verdad? Que en algún momento el periodista tiene que emplear, ¿verdad? Al momento de trabajar alguna nota, alguna cobertura en el tema económico. Bueno, a grandes rasgos diría yo, pues es lo que se puede platicar acerca de las fuentes de información reales, ¿no? Que se practican en el país y que, repito, pues están ahí en esta cuarta unidad, en este cuarto módulo. Yo espero que con esto pues a ustedes les quede pues más claro, ¿no? Acerca de esta de estos temas que componen nuestra cuarta unidad. Repito, es la última clase. Yo quiero aprovechar estos minutos para agradecerles realmente la paciencia, la comprensión y el que se adapten ustedes a esta modalidad. He estado checando los videos de las clases, sé que hay ya un buen grupo de estudiantes de ambas jornadas que los han visto. Hay un buen número que aún no, aún están a tiempo. Hagan el esfuerzo, hagan el tiempo, porque es importante que ustedes pues escuchen, analicen y vean lo que se les comparte, y porque lo que realmente nos tocó con la tercera y esta cuarta unidad es lo que vamos a evaluar en el examen final. Repito, lean texto sobre periodismo judicial, ¿verdad? Que va a ser contenido de este examen final. Reitero el agradecimiento, les deseo muchos éxitos, sigan cuidándose, cuiden a su familia, y bueno, que el miedo tampoco les invada, porque eso también es peligroso. Podemos morir incluso de miedo. Hay que tomar precauciones, sobre todo si salen, ¿verdad?, de sus hogares por alguna necesidad, pero tampoco hay que ser extremistas. Hay gente que realmente está con mucho temor, con mucho miedo, y eso creo que no ayuda. Primero baja las defensas, eso lo han dicho los expertos, ¿verdad? Y eso crea otra serie de complicaciones. Y bueno, sin más, pues yo espero que todos, o la mayoría, o casi todos, logren aprobar el curso. Ya tienen sus zonas completas, ¿verdad? Y bueno, quien tuvo alguna dificultad, o quienes tuvieron alguna dificultad, pues hagan reflexiones acerca de cuál fue su comportamiento durante el curso, y verán qué es lo que yo les decía constantemente, ¿no? Al final, en su zona, se ve reflejado realmente quiénes se aplicaron un poquito más, quiénes no se aplicaron tanto, ¿verdad? Y pues eso no falla, lamentablemente. Así que yo les deseo, repito, pues muchos éxitos, y pendientes de el examen final. Está ya programado para los días siguientes, ¿verdad? Y en el día que está programado, a la hora que está programada, a esa hora lo haremos por la plataforma que ya conocen, en Classroom, que solo es el medio, es el vínculo para que ustedes logren trabajar el examen en Google Forms, y luego pues lo envían, y ya eso es suficiente. Así que muchas gracias, y esperamos vernos pronto, ¿verdad? En julio yo espero que ya podamos regresar a la universidad al aspecto presencial, y si no, pues seguimos aquí pues conectados, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aporte, no olviden dejarlo ahí abajito en el espacio de comentarios.